ha llegado el momento de lanzarse al agua y es el momento entonces de bocetar, a bocetar, a rayar, pero esto no es tan fácil como suena porque cuando nos enfrentamos a este proceso, pues siempre nos cuestionamos por dónde empezar, ¿no? Empiezo definiendo la cabeza, empiezo dibujando los ojos, por dónde diablos empiezo yo a dibujar. Eh, Siendo conscientes que el proceso de bocetación es un proceso largo, es un proceso divertido, muy divertido, pero que no nos podemos quedar con la primera idea que se nos viene. Entonces, dicho esto, aquí estoy yo lanzándome el agua y este pequeño video, entre comillas pequeño, pues digamos que va a puntualizar el primer paso de la bocetación, que es encontrar y definir la estructura del personaje. La estructura del personaje eh, definitivamente es lo primero que debemos encontrar, puesto que casi siempre empezamos por los detalles y es el error más común que se comete. Empezar a dibujar el ojo o hacer bocetos que sean muy detallados, olvídense de eso. Vamos siempre a buscar una estructura que ya hemos hablado, digamos, de las partes de la estructura y cómo trabajarla, pero nos sobra recordar que la estructura debe estar mediada siempre por una línea de acción. La línea de acción marca la posición visual hacia donde está mirando el personaje, ¿no? La posición de la cabeza. Recuerden que esta esfera, círculo que hacemos de nuestros personajes solo estipulan la posición de la cabeza y jamás la forma de la estructura ni tiene que ver con el diseño mismo. Entonces, primero, siempre la línea de acción como eje digamos, de, de de trabajo para realizar la bocetación, ¿vale? Si no tenemos una línea de acción que funcione, debemos ser iterantes en el proceso para que, para que no pasemos de allí. O sea, si tenemos una acción, una línea de acción que es un bom bom bum, no vale la pena construir sobre eso nada, sino que ya lo hemos dicho en clase, nuestro personaje está triste, nuestro personaje está aburrido, entonces, ¿cuáles son las líneas que definen la energía que tiene ese personaje? Recuerden siempre, 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 pero siempre trabajar sobre línea de acción. También es importante la línea de acción porque define la pose no en la que vamos a presentar nuestro personaje, pero sí en la búsqueda. No es conveniente empezar a buscar personajes en poses neutras que estén ahí como estoy neutro aquí paradito, ¿sí? Porque, pues, ¿cuál es la esencia de ese personaje? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la energía con la que vamos a trabajar? Y eso lo define entonces la línea de acción, ¿de acuerdo? La línea de acción tiene tantas líneas como sean necesarias, ¿sí? Lo importante es que sea gestual y insisto en que la esfera que conforma esa línea de acción nos debe a nosotros dejar ver la posición de la cabeza, pero luego sobre eso yo sí voy a trabajar la estructura real de mi personaje, ¿no? Y sobre esa línea de acción construyo esa estructura. ¿De acuerdo? Me dejo llevar en una línea de acción suave como esta que estoy planteando acá. Es absolutamente válida, ¿sí? Pero recuerden nunca, nunca, nunca partir de un, de un, de un esquema rígido, porque pues allí ya estoy cometiendo un grave error, ¿de acuerdo? Insisto, sobre la línea de acción se construye o se busca esa estructura que definitivamente va a definir eh, las condiciones esenciales de nuestro personaje. Entonces, esto es como un lagartijo ahí. No importa si yo repiso, es otra cosa que la bocetación debe ser rápida, debe ser ágil, debe ser una búsqueda muy
intuitiva, pues ya teniendo en cuenta los parámetros que yo he definido de nuestro personaje, entonces, o de mi personaje. Con respecto a la estructura y cómo iniciar la estructura o la búsqueda de estructura del personaje, es que me voy a ampliar un poco en este video, ¿vale? Eh, nosotros, porque empezamos quizás dibujando cuando vamos a bocetar el pelo y las orejas y que tenga, no sé, dónde van los ojos, qué tipo de ojos tiene nuestro personaje, qué tipo de nariz. Y quizás para algunas bocetaciones esto funcione bien, ¿sí? En algunos casos, sobre todo cuando tenemos mucha práctica al momento de bocetar, pero, una vez que uno tiene la práctica, uno inherentemente, digamos, está desarrollando está teniendo en cuenta que esto tiene una estructura que lo que conforma mi bocetación. De todas maneras, es aconsejable, pero 1000%, que primero encontremos la proporción del personaje. Entonces, lo primero que debemos hacer en la bocetación, insisto, es encontrar la estructura, porque la estructura me va a permitir a mí generar con coherencia el diseño del personaje. ¿De acuerdo? No es aconsejable que empecemos con detalles. La cabeza de nuestro personaje, recordemos que una buena estructura está compuesta siempre de dos partes. ¿Vale? Una buena estructura de cabeza está compuesta de dos partes. Y en esa composición básica de la estructura de la cabeza, lo que yo defino es este punto medio que por lo general corresponde a la posición de la nariz. Este punto medio que me va a guiar a mí la posición de los ojos, y quizás hasta acá es donde yo debo llegar en la bocetación de la estructura del personaje. Eh, También si tiene rasgos particulares, como les decía, yo ya sé que voy a dibujar un hombre lagarto, ¿no? Entonces sé que va a tener unas orejas particulares. Este tipo de rasgos únicos que tiene el personaje, pues también entran a ser parte de la estructura. Este personaje, por ejemplo, tiene una presencia de la cabeza que va desde acá, ¿sí? Hasta acá. Cuando decimos el tamaño de la cabeza no va necesariamente en el cráneo, sino en la percepción que el espectador va a tener del volumen total de la cabeza. Así que en el volumen total de la cabeza de este personaje, la posición de los ojos o la nariz está a esta altura. Eso es importante, ya que definimos si nuestro personaje es un personaje maduro, que tiene experiencia, o es un personaje cuya experiencia es menor. Y esta línea nos va a ayudar a comunicar eso, ¿vale? Personajes con mucha experiencia quizás van a corresponder, y estos son tips, no reglas, solo tips que espero les ayuden en la consecución de unos personajes más interesantes. Un personaje cuya línea, ¿sí? Si mi cabeza es así, la línea central, la línea de acción, digamos, el punto donde se va a ubicar la nariz, aunque presencialmente no la tenga, o sea, no le vamos a dibujar nariz, pero que sería extraño, pero aquí iría ese punto medio donde también generalmente están posicionados los ojos, ¿cierto? Y que nos da base para poner las orejas, cualquier tipo de oreja que tenga mi personaje. Si ven que acá al momento ya de bocetar esta estructura, yo no necesito ir a los detalles del diseño del personaje para ya definir si de aquí puedo continuar o no. Desde aquí le estoy dando identidad al personaje. Aquí ya estoy definiendo los parámetros que son esenciales en el diseño de ese personaje. Entonces, mayor madurez, les decía, o quizás si posicionamos la línea de acción, digamos, de la cabeza, la línea de la nariz más abajo, vamos a encontrar personajes que van a reflejar quizás menos experiencia. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que estamos controlando siempre es eso. Y como ya tenemos el tipo de personaje que estamos buscando, ya sabemos
si es el sabio, el héroe, el amante o lo que sea, ¿sí? A qué arquetipo corresponde, qué edad tiene. La edad también pues tiene que ver con la posición de la nariz, tener posicionamientos de nariz que vayan por encima de la mitad del tamaño de la cabeza nos va a ayudar a tener o a reflejar personajes que son más eh, viejos, muy entre comillas, o recuerden que lo que controlamos es la experiencia. Pero entonces sí, la edad ya está definida. Lo otro con respecto, la edad ya está definida y la buscamos en la bocetación, ¿de acuerdo? Entonces controlen muy bien eso, tengan mucho cuidado con este posicionamiento del que estamos hablando en personajes que por ejemplo tengan una estructura craneal de este tipo, ¿sí? Aquí va la cabeza y en un principio este personaje o esta estructura pues nos comunica a un personaje que quizás sea más joven, eh, inexperto y demás, ¿sí? Esa estructura craneal es importante definirla porque de allí se desprende la estructura del cuello, la estructura del torso, ¿sí? Y con el torso trabajamos entonces la estructura de las extremidades, etcétera. Pero a veces uno puede cometer el error de tener esta estructura de cráneo en nuestro personaje y quizás él tenga barba, por ejemplo. ¿Sí? Un personaje que le ponemos barba, si la cabeza, la boca está acá igual, eh, el tamaño real de esta cabeza va a ser este. Así que algo que empezamos diseñando como un personaje ingenuo, súbitamente no porque tenga barba se hizo viejo, sino porque si la cabeza, el tamaño total es este, entonces miren dónde nos quedó, ¿sí? Nos quedó posicionada la nariz, ya está por encima de la mitad. En ese sentido, por favor, jamás eviten poner personajes donde la nariz está en el centro de la cabeza. ¿Sí? Un personaje que, digamos, tiene poco pelo y la nariz está acá. Si la nariz está acá, que sería realmente como, no sé, una nariz mucho más fácil de leer, así. Estos personajes, si son nuestro protagonista, van a tener problemas de identificación con una energía en el espectador. Sí, tenemos, esta es el tamaño de la cabeza y aquí está la nariz. Entonces, esta distancia al ser igual no nos va a generar dudas. Nos va a generar dudas en el espectador si qué edad tiene, qué tipo de personaje es. Entonces sí es esencial llevar tan arriba o tan abajo la nariz como querramos. ¿De acuerdo? No solamente la nariz abajo va a funcionar para niños, sino también quizás para personajes que sean traviesos o que sean aventureros, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces yo al posicionar esto de una manera más coherente, recuerden que el posicionamiento de la nariz generalmente afecta la posición de los ojos y de las orejas. ¿De acuerdo? Si me lo llevo hacia abajo, ¿sí? Entonces, aunque sea un señor, ¿sí? Aunque sea un viejito así con candado y lo que sea, sí le estoy dando unos rasgos desde la estructura que quizás comuniquen que el personaje es travieso, aunque sea mayor, ¿de acuerdo? Aunque esté arrugado, en fin, las arrugas y demás, podemos hacer esto, obvio, pues, como les repito, esto no es una regla, pero, pero hasta cierto punto, o sea, yo no me demoré haciendo estas dos líneas y me ayuda a entender el personaje. Pero ya que yo empiezo aquí, ay, pongámosle las pequitas, y pequitas acá, y un poquito de más detalle al pelo, sí, eso vendrá después cuando yo ya esté casado, cuando yo ya encuentre y haya definido la estructura del personaje. Ahí vendría la segunda etapa, que es definir el volumen y los detalles, ¿vale? Pero no avancen a ese punto sin haber encontrado una estructura con la que el appeal del personaje esté alto. Recuerden que nosotros siempre controlamos el appeal, que es el mismo atractivo, es lo mismo. Y ese appeal definitivamente se logra y se establece en las proporciones que le damos a la estructura. Bien.
Entonces, vuelvo aquí a este viejito, porque es que realmente nosotros lo veríamos así. Entonces, fíjense cómo el tamaño de la cabeza sí influye ahí bastante. O podemos tener este personaje y no sé, tiene un pelo así parado muy grande. ¿Sí? Entonces ahora el tamaño real de la cabeza va a ser este y nuestra nariz quedó en la mitad. ¿Sí? Que no, que recuerden, no es aconsejable. Ahora aquí en la silueta sí va a pasar algo interesante y es que en este caso yo podría ver dónde está el cráneo y el pelo. Entonces yo puedo jugar como al momento de componer una canción con muchas variables que me acentúen en las características del personaje. Pero sí tener cuidado con eso. Cuidado que si yo quería que este personaje fuera serio o maduro, un pelo alto, no porque ahora sea punk, sino que el pelo alto le da, le suma edad. Jueguen ustedes a ponerse, sí, a pararse el pelo y verán cómo quizás el piel de su cráneo mejor. Sí, no sé, si este tiene algo así. Entonces fíjense cómo el piel empieza a disminuir con el posicionamiento neutro de la cabeza. Algo también a tener en cuenta en la cabeza es, como les decía, pues tenemos dos partes que conforman cualquier tipo de cráneo. Así sea un fuego, sí, un hombre de fuego, lo que sea, que es la parte superior y la parte inferior. Y nosotros debemos ser siempre conscientes de que al momento de dibujar, estamos dibujando masas y no líneas, estamos dibujando volúmenes. Entonces es aconsejable 1000% que boceten sus personajes en tres cuartos. Eso les va a ayudar a controlar el volumen, a no tener personajes allí planos donde yo boceto, boceto, boceto y por más detalle que esto tenga, no, no, no es conveniente porque no estoy controlando la masa del personaje. Entonces siempre desde tres cuartos y siempre también siendo conscientes que dibujar es esculpir. Dibujar no es hacer una línea en un plano, ¿no? Sino que dibujar es esculpir masas, masas que yo controlo y que estoy siempre en el proceso de bocetación afectando a voluntad. Entonces yo puedo tener esta estructura como base de mi personaje, no sé, vamos a cambiar y vamos a ponerle unas orejas que son muy grandes acá, ¿cierto? Chan, chan. Fíjense cómo cada detalle que nosotros le añadimos desde la estructura ya me deja a mí sentir la esencia del personaje. Entonces yo tengo esto y no es como, ah, bueno, ahí está esta estructura, ahora hagamos otra. Sino que esta yo la puedo modelar definitivamente controlando las masas del personaje. ¿Sí? Si yo quiero que sea así bien orangutango, eh, puedo jugar desde la estructura, ponerle pómulos o incluso ponerle más quijada, ¿sí? Es a lo que me refiero de modelar, dibujar, es esculpir, porque controlo masas, ¿cierto? Controlo volúmenes. Entonces le puedo poner, ¿de acuerdo? Voy a quitar este señor tan feo de acá. Le puedo poner y también le puedo quitar. Le puedo quitar si no, esto no funciona. Definitivamente la mandíbula grande para mi personaje no funciona. Yo quiero que sí tenga esta misma acción, pero esta misma energía, perdón, pero le quiero quitar, quitar volumen, ¿sí? Entonces le puedo poner, le puedo quitar, y pues esto sí que es una ventaja que tiene bocetar de manera digital, pero aún así en el papel, aunque va a quedar el registro de donde estuve yo antes, eh, puedo controlar, digamos, con otro color, o puedo trabajar sobre esa misma estructura hasta que yo sienta, no que llegue a mi personaje final como ya lo necesito, porque pues el proceso de bocetación es un proceso, como les decía, largo, pero sí que me dejé esta versión que estoy trabajando, sentir que es una versión que me va a servir para luego tomar decisiones. Entonces ya llegué hasta ahí, pero sobre ese mismo tipo de estructura
pues yo puedo seguir bocetando proporciones muy diferentes y son infinitas realmente las posibilidades que yo tengo con el mismo tipo de estructura eh, buscar personajes. Puede ser mi personaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si las orejas tienen esta estructura? Eh, y aquí ya tengo otra que va en coherencia con la misma búsqueda del perfil psicológico de este personaje que se llama, no sé, tiene cara como de Reagan o algo así. Entonces, eso con respecto a las cabezas. Las cabezas nos dan digamos que nos definen la energía, la experiencia y el tipo de personaje definitivamente que va a haber. Si tenemos, que va a llegar a ser nuestro personaje. Pues. Si tenemos un personaje que tenga, no sé, cuernos, todo ese tipo de cosas van en la estructura, ¿de acuerdo? Eh, Aunque ahora no estamos entrando en detalles, eh, y pues digamos el tamaño de los ojos hace parte de la búsqueda, porque yo puedo definir acá esta estructura y tener entonces unos ojos grandes, ¿sí? Una nariz chiquita y una boca que posiciono acá, ¿sí? Eh, o sobre esa misma estructura también puedo encontrar otras variables como son, no sé, ojos chiquitos, nariz grande y en punta y boca acá. ¿De acuerdo? Entonces los detalles, claro que acentúan el tono, el estilo del personaje, pero a lo que voy es que yo tengo claro que esta es el área, ¿sí? Donde yo voy a posicionar los ojos. Hay que serle fiel a la estructura en la bocetación, porque si yo me zafo de algo que ya estipulé, que es, por ejemplo, este es el centro de la estructura, esta es la altura a la que va la nariz, ¿sí? Que cuidado que acá ya estoy teniendo un personaje medianamente neutro. Entonces quizás puedo modelar ese dibujo para hacerlo más interesante, alargar la mandíbula. Y ahora nuestro personaje se ve más poderoso, más maduro, más siniestro, pues que le están ayudando esos cuernitos. Pero entonces yo estipulé esto repito, como la posición de la nariz. Por lo tanto, esta, o sea, el área cercana a ese posicionamiento es donde yo puedo, creo que se me fue muy abajo, poner los ojos, donde aquí es donde, digamos, lo más grande que nuestros ojos podrían llegar a ser es así. Porque si yo le pongo, no sé, unos ojos acá a esta estructura, mágicamente, pues realmente estoy desplazando, al haber desplazado la parte inferior del ojo demasiado, estoy desplazando la nariz a este punto. ¿Sí? Entonces ya no va a estar acá, sino va a estar acá. Y fíjense cómo pasó de un personaje, no solo por tener los ojos grandes, porque pueden ser gafas, pero yo donde pondría, si estas fueran gafas, el ojo realmente. O sea, es raro que el ojo vaya acá. Claro, puede ocurrir, todo es posible y creo que esas rarezas pues también acentúan el carácter del personaje, pero el ojo del espectador va a llevar la posición de la nariz acá. Entonces, aunque sean ojos pequeños, ahora se volvió al tener una cabeza más grande, un personaje más inocente, aunque tenga gafas, aunque tenga lo que sea. La inocencia, al tener la línea por debajo de la mitad, la línea de la nariz, es algo que hay que tener mucho cuidado y que hay que saber trabajar. ¿Sí? Recuerden además que la expresión del personaje no determina la energía. Yo un personaje de estructura que es inocente, ¿no? Que en estructura se siente inocente, se siente tierno, ingenuo, que es el bajar la posición, ya que nos lleva inmediatamente como al cachorro. Puedo ponerle la expresión más siniestra, ¿cierto?
y arrugarlo y hacerle... Y eso está bien, pero es un personaje tierno estando de mal genio y siendo agresivo. Eh, ¿Sí? Porque lo que siempre va a primar es la estructura, no la expresión. Sí, que a veces he visto que uno o algunos de personas que he visto eh, van a diseñar un personaje que es malo, que es un villano y empiezan haciendo esto porque es un villano, ¿cierto? Es re malo, entonces la nariz para abajo. Y esto no tiene nada de sentido si no está sustentado con una estructura sólida. Bien, otro punto a tener en cuenta con respecto a la estructura y a la bocetación es el ritmo del cuerpo del personaje. Hay diferentes ritmos. Esto ya también lo hemos hablado antes. Pero debemos ser conscientes de qué tipo de ritmo va a tener nuestro personaje, ya hablando del cuerpo completo. Si un personaje que tiene esta cabeza grande, y insisto, nunca dejen cabezas redondas. ¿Sí? Si uno piensa en Jack Skellington, su cabeza no es redonda, ¿no? Su cabeza tiene cierta estilización y sí propone una parte superior y una parte inferior en la estructura. Entonces, bien, un personaje que tiene esta cabeza, el cuerpo va acá y los pies van acá, pues ya propone un ritmo en la configuración, mientras que aquí tenemos otro que eh, quizás el cuerpo va acá, la cadera y los pies, pues ya tiene otro ritmo y ese ritmo puede estar eh, tan fragmentado, tan fracturado como nosotros querramos. O sea, puede ser único absolutamente, no sé, estoy aquí jugando. Sí, una estructura de este tipo, pues nos va a dar un personaje pues, con características únicas. También es importante tener en cuenta que las siluetas convencionales generalmente no funcionan, ¿vale? Y que estas proporciones asimétricas nos van a ayudar a generar personajes más interesantes. Igualmente que, digamos, yo veo este dibujo y digo, nada, pues está re feo, pero yo puedo trabajar sobre eso ya que tengo un ritmo interesante y empezar a esculpir. Esto es como el pedazo de plastilina que yo primero, puse ahí sobre la mesa, pero sobre esto sí que puedo empezar a definir pues ya pautas más interesantes de diseño. Donde sí, tiene pantaloncitos, eso lo puedo, no sé. O sea, estoy trabajando sobre la estructura, ¿sí? Porque ya tengo una estructura que me es interesante. Entonces, luego trabajo en la silueta de la cabeza, el tamaño y la forma de los ojos. Recuerden en la bocetación, nada de detalle, nada de dejarse seducir por el lado oscuro. Y además, como estoy esculpiendo, yo puedo quitar y poner volumen a, pues, a lo que yo vaya sintiendo que mi personaje necesita. ¿Sí? Yo le puedo quitar acá, le puedo entonces ahora sí poner brazos que salgan de la silueta. Lo trabajo, o sea, trabajo de lo genérico a lo específico. Siempre de lo genérico a lo específico. Entonces este personaje que tenía esta estipulación de ritmo, pues ya yo lo voy engallando como yo quiera, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que si tenemos personajes para animación 2D, pues no vamos a añadirle ornamentos innecesarios, nunca. Y además que las características que yo le dé, como este cuernito que le baja acá, salgan de la silueta, que no se solapen unas cosas con otras, que yo no tenga en la cabeza, no sé, el pelo. O sea, siempre el estilo pues me va a mí a guiar en qué tipo de personaje debería ser, pero este pelo
que se integra en la silueta a esta cabeza del personaje, no es aconsejable. Sería mejor sacarlo, ¿sí? Sacarlo en la silueta y que se sienta que es pelo. Y entonces ahora sí tengo una silueta que va a ser más interesante y que me va a comunicar algo de lo que es este personaje. Insisto, siempre alejándonos de un ritmo monótono en nuestros diseños. Siempre. Entonces yo sí puedo partir de una pose estática, unas proporciones básicas, sí puedo partir, pero luego en la misma bocetación estipulo, por ejemplo, las proporciones que sean más interesantes. Entonces este personaje es mejor que tenga la cabeza más pequeña, porque corresponde, o sea, al personaje que estoy trabajando en el perfil me sugiere que es así, también la cadera pequeña, y luego viene el contraste entre las dimensiones de lo que es eh, pequeño, ¿sí? O delgado, y lo que es grande o grueso. En estructura, nuestros personajes deben exhibir, digamos, esas proporciones, ¿sí? Pero no son proporciones de volumen, sino pues sí son proporciones de volumen, pero, pero no necesariamente la silueta definitiva que va a tener nuestro personaje, porque sobre esa proporción, pues yo después construyo con coherencia el vestuario que tenga, que sí va a influir en la silueta que tenga. Entonces este señor es ahí como un medio vikingo, ¿sí? Por decir algo. Entonces su ropa va a influenciar en la silueta final que yo tenga del personaje. ¿Sí? Pero yo estoy, perdón, yo estoy trabajando sobre la estructura que ya había definido. ¿De acuerdo? Ahora, esa estructura pues tiene variables como existen personas en el mundo, son muchas, donde yo puedo jugar, por ejemplo, con ese ritmo. ¿Qué pasa si tengo un cuello más, más grueso? ¿No? Los pectorales son mucho más exagerados. Ya hemos trabajado antes, recuerden, yo siempre, aunque no la dibuje, estoy trabajando la línea de acción. Eh, Bien, de la estructura, y que este es el proceso de bocetación como tal. Perdón que no hable mientras dibuje, porque es que me cuesta un poquito. Sí, no soy tan. Y este sí, entonces, ¿qué tal si esa capa es mucho más presente en mi silueta? Y estos cuernos, pues, son más cortos acá, yo qué sé. ¿De acuerdo? Entonces estoy bocetando sobre la misma estructura que me proponía el ritmo, sobre el mismo perfil psicológico. Sí, voy a, no sé, a buscar algo que sea eh, aún más contrastado, no sé, o más compacto, por ejemplo, se me ocurre acá. Si la cadera es más pequeña, ¿sí? Esta mandíbula y este cuello, siempre tener en presente las articulaciones del personaje, ¿no? Que a veces dibujamos personajes que parece que los hubieran empalado porque están ahí tiesos. eh, entonces, bueno. Y siempre también recordar que yo estoy modelando. En cualquier momento le puedo poner o quitar volumen. Cabeza, torso, cadera y extremidades. Eso conforman la estructura de cualquier personaje. Sea antropomorfo, zoomorfo o de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Bien.
Ya hemos hablado de las estructuras de las manos, así que no voy a profundizar en eso, solamente para quienes tengan problemas. Siempre recordar que la mano parte de un cuadrado, que ojalá tuviera volumen, que los dedos se determinan por un arco, ¿sí? Y que ese arco además va acompañado de un pulgar que va a un extremo de esa estructura de la mano. No importa si usted hace esto en la estructura, ¿sí? Algo muy sencillo, porque definitivamente eso está definiendo proporciones que usted después ya puede pasar a una etapa volumétrica y repito, va construyendo desde lo genérico a lo específico. ¿Sí? Entonces, yo así sea con un cuadradito con lineecitas, ¿sí? Y quizás puntitos en la punta, valga la redundancia rara, ya estoy estipulando si este va a ser de manos grandes o va a ser de manos chiquitas así, cuántos dedos va a tener, ¿sí? ¿Cuál es la proporción? ¿Sí? O va a ser de manos diminutísimas, ¿sí? ¿Y cuál es la proporción con respecto al antebrazo y el ritmo que el antebrazo y la mano van a tener? También es importante ahí eso, que así como el ritmo de cabeza, tronco, cadera y piernas debe ser rico, también de las manos deben enriquecer ese ritmo teniendo proporciones distintas. Entonces conviene tener en estructura brazos que quizás nacen más gruesos y luego van más delgados, aunque sea sutil, ¿sí? Y que luego quizás, no sé, que haya cambios de ritmo en esa estructura. O sea, estoy aquí exagerando. ¿Sí? Pero un brazo así, pues ya propone un tipo de personaje que podría ser un escritor o podría ser una persona torpe o yo qué sé. Eh, y, no sé, eh, hablando de los brazos, o sea, como tratando de que encontrar cualquier tipo de variable que a mí me enriquezca ese brazo. Luego no es que necesariamente este sea un robot, sino que ya cuando entra la carne, ¿sí? Yo quizás encuentre este tipo así que tiene este brazo musculoso, ¿sí? No sé a qué tipo de estructura podría pertenecer, seguramente el torso, pues va a sustentar este brazo del que sale, el, 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 el- el- sí, la base de la que sale el brazo, quizás, no sé, tengo un personaje así. Ay, a veces la tecnología falla. Listo. ¿De acuerdo? Estipulaciones con convenciones que a veces que descuidamos es si yo le pongo aquí estos pies al personaje, pues debo ser consciente que estoy poniendo absolutamente una anatomía súper de orangutana de este personaje. Pero bueno, esto aquí se ve intencional, ¿no? Pero a veces encontramos personajes que en estructura pudieran, no sé, tener todo va bien y luego, no sé, es que de verdad pasa esto, bueno, no sé ahora cómo hacerlo, me enredé. Lo que quiero decir acá es que generalmente la mano cuando va hacia abajo, si esta es la rodilla, la mano cuando va hacia abajo va a llegar a la mitad del muslo. Entonces, si este es el codo, este personaje podría tener en cualquier tipo de pose, ¿sí? Si la mano está acá, o sea, que tenga coherencia, porque a veces, no sé, esto lo dibujé mal, pero a veces tenemos personajes que tienen las manos así, por ejemplo. Estoy exagerando, yo sé que la mayoría ya entendió a dónde voy, ¿sí? Pero pues cuidado con los tiranosaurios rex y cuidado con los orangutanes que no queremos que sean orangutanes,
¿sí? Cuando queremos que sean, pues genial, genial. Obviamente, este es un caso de un personaje que tiene un apellido pues alto porque tiene alto contraste entre las extremidades y también tiene alto contraste en el ritmo de la configuración de su anatomía. No todos nuestros personajes van a ser antropomorfos. También podemos estar trabajando personajes zoomorfos. Y pues quisiera hacer algunas como apreciaciones de los personajes zoomorfos. Bueno, una vez más, entonces, una vez que hemos encontrado una estructura que nos convence, que nos gusta y que funciona para los propósitos de nuestro personaje, voy a poner acá, volver un poco como a la estructura de perro, ¿sí? Que habíamos ya trabajado. Digamos que yo tengo una estructura de un perrito chiquito que me funciona muy bien y que tiene estas condiciones anatómicas. ¿De acuerdo? Tiene este tipo de proporciones. Bien. Importante saber entonces de dónde viene y para dónde va todo el cuerpo, cada una de las partes que conforman al personaje. O sea, controlar, en otras palabras, controlar las proporciones y la ubicación. Yo hago la cadera no solo por cumplir con haber dibujado la cadera, igual el torso acá, o sea, cadera me voy a tener aquí un poquito más, para encontrar este punto de articulación que se una con este punto de articulación y que a través de yo puedo encontrar allá el otro, y ya sabiendo que este hueso tiene esta longitud, ¿cierto? Lo trabajo del otro lado para saber dónde va a aterrizar y hasta dónde va a ir el dibujo del pie que está detrás. Entonces, aunque esto eventualmente no lo vaya a ver, ¿sí? Esta articulación no la vaya a ver, si la dibujo, sobre todo en la bocetación, para tener control absoluto del volumen de mi personaje. Ahora, decía, este personaje va a estar, no sé, digamos que esta es la estructura que tiene y las orejas son unas orejas, ¿cómo se las hacemos? Unas orejas grandes o chiquitas. Vamos a darle en estructura unas orejas grandes. ¿Sí? Yo veo dónde nacen en la parte de atrás y las dibujo, tratando de encontrar una coherencia. Ahora, les decía, esta es la estructura que tengo de este personaje. ¿Sí? Sobre la estructura, yo trabajaré entonces ya la estipulación de volumen y de características. Con un humano, pues tenemos las características, serán vestuario, ornamentos, accesorios, pelo y demás. El pelo, por ejemplo, en los humanos hace parte de la estructura. Si el pelo es frondoso o ocupa un volumen importante, luego cuando formalicemos la estructura, pues sí nos vamos a incluir eso allá. Ahora vamos con este perrito. Este perrito, la estructura, digamos que después de toda la bocetación, de haber hecho 50 búsquedas con calma, con buena musiquita y todo, llegamos a este perro que cumple los parámetros de perfil psicológico cualesquiera que fuera. Yo entonces sobre esa estructura sí voy a definir el volumen. Perdón, un segundo. Voy a definir ya los rasgos que lo caracterizan. ¿Sí? Le voy a poner cachetes. Por ejemplo, podría ser que este perrito sea lanudito en el hocico. Entonces uso la estructura para encontrar, ¿sí? Digamos que la nariz en diseño y en estilo va a ser así.
los ojos van a ser, yo qué sé, estoy obviamente improvisando. Entonces, su perrito y todo, le vale un todo. Qué mal me has diseñado, Alejandro. Y ahora vas a ser inmortal porque vas a quedar en un video, amigo. No sé si tiene aquí tres pelos, se los pongo. Las orejas entonces son lanuditas. Sí, esto lo hago con el propósito, digamos, de aclarar la diferencia entre lo que es estructura y ya rasgos, rasgos que igual yo aquí estoy bocetando, ¿no? Pero sería la segunda parte de la bocetación. Miren la estructura que ven acá. Eh, Sobre eso yo todavía puedo jugar para construir el volumen y entonces sí hacerle, darle más, definir los rasgos. ¿De acuerdo? Sí, es la nudito, es la nudito. Obviamente yo aquí estoy trabajando una ilustración sobre lo que ya había dibujado y la diferencia entre ilustración y ya un diseño puntual para animación es que yo sí puedo hacer esto en el proceso de bocetación sin miedo y luego tendría que sí definir estos pelos que salen acá. O sea, la oreja si va a ser animado en 2D, pues no lo puedo dejar así, sino que quizás tenga que decir, vienen tres, uno, dos, tres, y bajan en la oreja, uno, dos, tres. Luego viene, se cierra el lóbulo acá y tiene uno, 2 y 3. Los que me conocen saben que el número 3 para mí es el equilibrio y no solo para mí, sino en términos de diseño, o sea, esto no es subjetivo. eh, Va siempre a darle a uno equilibrio. Los números impares, eh, que obviamente están justificados con la anatomía, no le voy a poner tres orejas al perro, pero sí después debo, en otras palabras, simplificar el diseño. Sin embargo, aquí estoy buscando si este perro tiene esto lanudo y si va a tener tres pecas en el pecho o no sé, estoy ya definiendo los detalles de, de, de este canino, ¿cierto? Siempre trabajando sobre la estructura. O no va a tener los ojos más grandes, sigue la misma actitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el otro ojo, digamos, se vendría acá, casi no se le ve, no sé. Eh, etcétera. Si tiene aquí una colita de... O sea, yo pues ya juego sobre la estructura definida. Entonces la bocetación sí tiene esas dos etapas, una que es buscar las proporciones y luego los detalles que yo quiera darle a mi personaje. Sí, donde yo puedo acentuar y siempre pensando en la silueta. eh, por ejemplo, sí, sacar de la silueta la nariz convendría. Entonces con paciencia yo voy ajustando y ajustando y ajustando. Que funciona igual con los humanos ya después yo les doy eh, el volumen que yo quiera y esto está pues obviamente desligado de la estilización, no importa si mi humano eventualmente va a tener los ojos de esta forma, las cejas de esta otra, o sea, en el estilo que ustedes elijan o esté pactado trabajar, no importa, siempre y cuando haya una estructura de fondo. Ya los detalles vienen después. ¿De acuerdo? Esto lo digo porque no quiero que quede aquí como que en estructura, pues cada quien tiene su forma de dibujar. Pero si yo veo en estructura un humano eh, que tiene este tipo de anatomía, pues pareciera que aquí ya estoy estipulando una estilización. Pero no, a esta estructura se le pueden aplicar cualquier tipo de condiciones anatómicas, o sea, de estilización de dibujo.
¿De acuerdo? O sea, a esta misma... Yo sé que quedó claro, pero... Sí, no importa el estilo, lo que importa es que el personaje ya encontramos su esencia en la estructura. Ahora, en esto de los tipos de estructura que uno pudiera encontrar o producir, no insisto y qué pena ser tan insistente como siempre, eh, puede ser de tipo objetual, entonces la clásica lamparita tipo Pixar, ¿no? Aquí me voy a piratear, tiene una estructura de este tipo, yo qué sé. Siempre trabajando línea de acción, siempre trabajando línea de acción, yo encuentro una estructura que para mí sea interesante. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que tenga volumen. ¿Sí? Esta lámpara no tiene que ser de este tipo, puede ser con una forma más única. Entonces, aquí sí que voy a bocetar, si el programa me deja. Es como si no quisiera que dibujara lámparas, qué fastidio. Debo buscar entonces siempre siluetas que sean más interesantes y que se salgan del parámetro convencional. Eso para agotar posibilidades, ¿sí? En la bocetación. O sea, todos conocemos la lámpara de Pixar y sabemos cuál es su diseño, pero no estamos exentos de que a mí me propongan hacer el diseño de una lámpara de mesa de campana para una animación, ¿no? Entonces, si fuera el caso, yo empezaría, o sea, la forma de realmente desligarme de otros, de personajes que ya existen, ¿no? De los prototipos, es buscando formas que no sean convencionales, ¿sí? Nuestros personajes, yo debo tener estructura en ese tipo de, 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 de elementos que conforman el personaje para que esto sea reproducible. Yo sé que tiene una, dos y tres. Así después realmente se vea el personaje solo así. ¿Sí? Por ejemplo, este pelo. ¿Sí? Yo cómo lo hago. Eh, como si yo no creé el personaje. Sí, yo sé que todos estamos pensando en Goku. Eh, cómo lo reproduzco después, cómo otra persona lo puede dibujar. Sí, sí, definitivamente esto es Goku. Entonces es a través de la estructura. Sí, a través de la estructura, o si no, yo qué sé, pues es así, o es así, o como carajo será, sí, cómo le hago el pelo. Entonces, si yo tengo esto como la estructura central y siempre voy a llegar acá a tener unas proporciones ya estipuladas, no importa si yo le doy un giro, si poniendo la cámara arriba, yo sé con respecto a la nariz, ¿sí? Que lo estoy reteniendo acá, qué distancia tiene la nariz
a donde nace el pelo. Entonces mi nariz está acá y en esta distancia, como aquí ya lo estoy viendo desde arriba, puedo reproducir esta estructura, ¿cierto? De manera coherente, entre comillas, ¿no? Para dibujar en cualquier pose que yo quiera y desde cualquier punto de vista el personaje. Entonces, ahí la gran importancia de estipular la estructura. Pero eso lo hago después de haber encontrado el diseño final. O sea, es importante diferenciar la estructura de la búsqueda, ¿sí? Bocetar desde estructura, y yo no sé cuántas veces habré dicho estructura. Estipular esa estructura es una cosa, y la otra es la estructura que yo obtengo al final ya del diseño terminado. Lo que vendría en la fase final, donde yo digo, ah, bueno, estas son las características, entonces este es el dibujo, este es el diseño, pulo esas proporciones y ya las defino. Cuántas cabezas tengo yo en el cuerpo, sí, qué proporciones tengo yo es una cabeza y la cadera es una cabeza y media. Yo qué sé, ¿sí? Luego el pelo, ¿sí? Que de alto es también una cabeza, etcétera, etcétera. Yo ya pulo y pacto la estructura del personaje, pero eso ya vendrá en una fase final. Por ahora estamos centrados en la fase de bocetación. Bocetar con coherencia es bocetar desde la estructura, desde adentro hasta afuera. Y finalmente, otro ejemplo que sí están todos muy familiarizados con ella, que es la famosa Anita. Esta es la primera Anita que existió y estaba destinada a un flyer de la Tadeo. Y yo jamás pensé que, digamos, este personaje iba a trascender a ser animado ni nada. Entonces, pues, esto es una ilustración. Esto no es un diseño de personajes para animación. Pero ella fue evolucionando. Luego, ya cuando se definió que iba a ser un poco la mascota corporativa de la carrera de animación. Entonces, aquí estaban procesos de bocetación que quizás ustedes no habían visto. Procesos de bocetación donde estamos llegando ya, digamos, a la Anita que conocemos y que yo siento que aún está en proceso. En algún punto Anita tenía una mascotica que le iba a acompañar, ¿no? Entonces estos son bocetos para esa mascota de Anita que por el momento no existe. Estipulaciones de estructura y de diseño de Anita. Anita, en su primera versión formal, como mascota ahí de la carrera de animación, la rotación. Y luego, pues, como siempre los personajes están evolucionando, pues esta es otra versión que todos conocen, los que estudian en la Tadeo, de Anita versión chiqui, o sea, mini Anita, ¿vale? Que también se creó para hacer animaciones de stop motion y 2D. Entonces, simplificar esta que ya teníamos antes en una versión más compacta y dinámica y amable. Y pues las dos son versiones oficiales actualmente de Anita. Lo que yo les sugiero es que, ya para despedirme, que dibujen sin parar, no solo para producir personajes o para la carrera, sino dibujen para ustedes y busquen tantas posibilidades como les sea posible.